buenos días, alegrías. Buenos días a todos, a todas. Hoy, siéntense, porfa. Hoy vamos a hablar del Programa Nacional de Infraestructura Carretera. Nos va a platicar el maestro Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Las carreteras que vamos a hacer en principio en este sexenio, digo en principio porque de tener más recursos, pues vamos a intervenir en otros lados. Es una intervención de cerca de 4,000 kilómetros, muy importante, y nos va a platicar también de las licitaciones que ya iniciaron este año para qué vamos a intervenir. Ahí viene también lo de mejora de Oaxaca, de los caminos de Oaxaca. Son ampliación de carreteras y también mantenimiento mayor de muchísimas carreteras que hemos estado visitando, particularmente las zonas más vulnerables del país. Entonces es un programa muy interesante, importantísimo, y lo va a explicar Jesús. Y después cerramos con el detector de mentiras, con Miguel Elorza. Bueno, adelante, Jesús. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, les compartimos el Programa Nacional de Infraestructura Carretera. Adelante. Para recordar, la infraestructura carretera tiene 43,000 kilómetros de red federal libre de peaje, 10,600 de red federales de cuota, que dan cerca de 54,000 la red federal de carreteras. La siguiente, y de estas la red troncal son 19,000 kilómetros. Estas son las principales, es donde se mueve un porcentaje muy alto de tanto de las personas como de la carga a nivel nacional. Y sobre esta misma red troncal, adelante, podemos ver algunas de las acciones que estamos planteando para este periodo. Son cerca de un poco más de 4,000 kilómetros de longitud y una inversión de 173,000 millones de pesos. Aquí traemos obras de continuidad por 126 kilómetros, que ahora veremos su avance y sus fechas de conclusión. Los ejes que hemos denominado prioritarios, con cerca de 3,000 kilómetros. Parte de esto es el programa carretero en Oaxaca, como parte del plan Lázaro Cárdenas, además del programa carretero en Guerrero y la inversión en 18 puentes, también ahora describiré cuáles son estos y sus fechas de inicio, y la inversión que le llamamos mixta, que es un modelo que le llamamos construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, donde el gobierno tiene la mayoría del porcentaje y que ya se hizo uno que es la Tepic-Compostela y que se ha utilizado también en 2 aeropuertos en la administración pasada. Estos suman cerca de 300 kilómetros. Adelante. Ahora veremos obras de continuidad. Adelante. El puente Rizo de Oro, Real del Monte La Huasca, el puente vehicular Nichupté y San Ignacio Tayoltita. Aquí tenemos las fechas de conclusión. Octubre, el Rizo de Oro. La Huasca ahora para el 11 de marzo está lista. Ahora veremos imágenes. El Nichupté en agosto y San Ignacio Tayoltita en mayo. Adelante. Aquí algunas imágenes. El video del recorrido. Estamos en los últimos colados de un túnel de 700 metros y ya estamos en balizamiento y señalización de la mayor parte. Estas son imágenes de los últimos días. Son 10 kilómetros que se estarán poniendo en operación a principios de marzo. Aquí vemos parte de la infraestructura, túnel que es el que se está concluyendo en el colado y después necesitamos algunos días para bajar la cimbra. La siguiente. Tenemos el puente Rizo de Oro,
que son 2 kilómetros de vialidades más el propio puente, que tiene 400 metros de longitud. Aquí podemos ver ya las torres de montaje. La estructura metálica está prácticamente concluida, va a ser un puente en arco, es una especie de celosía, y se estará concluyendo en octubre. Es un puente complejo en cuanto a su construcción, pero está avanzando conforme a programa. La siguiente, por favor. Acá tenemos el puente Nichupté. Como ven, la parte de conexión con el bulevar está prácticamente terminada, se trabaja en parapetos. Este puente tiene 11.2 kilómetros, la mayor parte está en la zona lagunar, se trabaja ya en las dos últimas zapatas de la zona de manglares, que tiene un procedimiento constructivo específico para librar los manglares, y se trabaja en la zona lagunar en la conclusión de las cimentaciones, que ahí se trabaja con barcazas, los montajes, es distinto a la zona lagunar. Entonces se tienen varios frentes de trabajo simultáneos y estamos planteando concluir en agosto. Se estudia también la conexión que vieron ahora, se estudia con modelaciones, nos lo ha pedido la gobernadora, y se está analizando la manera como se va a conectar con el bulevar. Ahí se ve la zona de manglar y los procedimientos de montaje. Esta es la zona de manglares, y adelante se ven las barcazas en la zona de lagunas. La siguiente. Ahora, San Ignacio Tayoltita. Aquí la Secretaría de la Defensa nos está apoyando en uno de los tramos, específicamente en la zona de Sinaloa, y en la parte de Durango está por iniciarse uno de los últimos puentes, más bien el último puente en el Saus, que tuvo un tema de profundidad de pilas, que se tuvieron que ir a mayor profundidad, y estamos iniciando el viaducto el Saus. Esto se estará terminando en mayo de este año. Aquí algunas de las imágenes de los trabajos. Ya está muy avanzado y se continúa trabajando en cerca de 10 frentes simultáneos. La siguiente. Bueno, paso a describirles los ejes prioritarios. Adelante. En este caso estamos hablando de 3,000 kilómetros. Como dijo la presidenta, es el inicio y estaremos incrementando esta meta dependiendo de los recursos. Estamos haciendo también unas modelaciones a nivel de toda la infraestructura carretera y de cómo se interconecta con diferentes modos de transporte. Como ven, lo gris son los ejes troncales principales, y estos son elementos que interconectan, que amplían, que modernizan, y algunos son construcciones nuevas. Entonces es una intervención muy importante la que se hará en esta administración. Tenemos el Cuautla-Tlapa-Markelia, Tamazunchale, Huejutla, Pachuca, Bavispe, Nuevo Casas Grandes, el Circuito Tierra y Libertad en Morelos, Toluca, Zihuatanejo, Salina Cruz, Zihuatanejo, Macuspán, Escárcega, Ciudad Valles, Tampico, Saltillo, Monclova, y Guaymas, Esperanza, Yécora y Chihuahua. Adelante. Vamos viendo Cuautla, Tlapa, Markelia. Se va a iniciar en abril y está ahorita en proceso de licitación el tramo de Alacatlatzala a Chilixtlahuaca, que es este tramo. Y en Permítelo para que nos oigan allá en Guerrero, en la montaña, porque esa carretera la han pedido desde hace como 20 años. Sí, ya nos estamos. La pidieron ahora que estuvimos ahí. Entonces, en abril iniciamos, está en proceso, pues traemos ahorita más de 600 licitaciones, entre las licitaciones que ahora les estaré describiendo, más las de conservación. Entonces, bueno, pues para que se dimencione el esfuerzo que se está haciendo y el trabajo que se está haciendo. ¿De dónde a dónde va? A la Plata. Esta va desde, bueno, es de Cuautla a Tlapa, y de Tlapa a Markelia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya hay un tramo Pero la que vamos a hacer ahora. ¿Mande? La que vamos a hacer ahora en la montaña.
Alacatlatzala a Chilitlahuaca. Es ese tramo rojito que se ve aquí, ese es el que se inicia en abril y es lo que se hará este año. Y bueno, continuaremos y tienen tramos de modernización de 2 a 4 carriles y tiene tramos de pura conservación. Adelante. En Hidalgo y San Luis Potosí tenemos la Pachuca, Huejutla, Tamazunchale. Este año estamos haciendo el libramiento de Tamazunchale y estamos iniciando también en abril. La siguiente. Traemos Bavispe, Nuevos Casas Grandes, esta sí es completa este año, se inicia en marzo, son 69 kilómetros de intervención y estamos arrancando desde Bavispe. Aquí es una ampliación a modernización a A2, que son 2 carriles con acotamientos. La siguiente, el circuito Tierra y Libertad, aquí se estará haciendo el libramiento a Cuautla, librando Huastepec, y está haciéndose también conservación del circuito, de la red completa, y el puente de Jojutla, que se está ampliando todo eso también para este año. Se inicia en marzo de 2025, estamos a unos días de iniciar. Adelante. Tenemos la Toluca-Zihuatanejo, este año arrancamos con Toluca a Tejupilco, y a ti también con apoyo de la Secretaría de la Defensa, que ya había estado trabajando en varios tramos de esta zona. También es una ampliación de la sección, esto nos va a llevar, sí, 6 años, pero iniciamos en abril. Es modernización a 2 carriles con acotamientos en todo el tramo. Y estaremos interviniendo también otros 2 tramos en Guerrero. Estamos viendo las economías para ver si además de Toluca, Tejupilco, podemos trabajar en estas 2 zonas de Guerrero. La siguiente. Salina Cruz y Guatanejo. Aquí iniciamos en marzo. Estamos modernizando a 2 carriles, estamos construyendo libramientos, ampliando puentes. Este año estaremos trabajando Huatulco a Pochutla y la ampliación de cerca de 10 puentes que tenemos, donde ya se modernizó, sin embargo los puentes quedaron con una sección menor. Entonces todo eso lo traemos para este año. Adelante. Macuspana, Escárcega, iniciamos en los 2 extremos, tanto en Macuspana como en Escárcega, iniciamos en marzo y pues es una obra que se llevará 4 años, son 130 kilómetros de intervención. San Luis Potosí, Tamaulipas, Ciudad Valles, Tampico, esa inicia en 2026, aquí son 67 kilómetros de intervención y esto es parte del corredor que viene desde Pachuca, desde Real del Monte, es parte de lo que vimos al inicio como obras de continuidad, va a llegar desde Pachuca y llega hasta Tampico este corredor. Entonces, estamos dando continuidad y estamos construyendo y ampliando nuevos tramos. Adelante. Saltillo Monclova, la 57, aquí son 85 kilómetros de intervención y esta iniciará en 2026. Sin embargo, estamos entrando ya a hacer conservación de la 57 en Coahuila, desde Monclova hasta Piedras Negras. Traemos la Guaymas, Esperanza, Yécora, Chihuahua. Aquí también vamos a buscar iniciar este año, traemos un trámite que pudiéramos iniciar. Aquí arrancó, bueno, el año pasado estuvo trabajando la Marina, los años pasados, en la administración pasada, en varios tramos de esta carretera, y nosotros estaremos ya concluyendo completo hasta Chihuahua. Es una modernización a 2 carriles. Adicionalmente a esto, y a partir de recorridos en territorio, traemos programas carreteros específicos, como puede ser el que a continuación les describo. El programa carretero de Oaxaca.
Aquí iré describiendo cada uno de los tramos. El de Huajuapan de León, el tramo Nochistlán a Huajuapan, son 88 kilómetros y esta inicia también en abril, termina en noviembre. Pasamos a la siguiente. Bueno, en total, este programa de Oaxaca son 1,000 kilómetros, cerca de 900 kilómetros, creo que vamos a llegar cerca de 1,000 y es una inversión de 6,000 millones. Tenemos el de Huajuapan hacia Tehuacán, pasando por Chazumba, son 121 kilómetros y empieza también en el mes de abril. La siguiente. Tenemos Huajuapan, Mariscala, Tamazola, Silacayoapan, pasando también por Juzlahuaca, son 167 kilómetros y empieza en abril, termina en diciembre. En algunos de estos casos son carreteras alimentadoras, pero como dijo la presidenta, pues es parte de estos recorridos en territorio y de estas demandas de la población que pudimos atestiguar en los recorridos que se hicieron. Tenemos Huajuapan, Tlacotepec, Juzlahuaca, hasta Putla de Guerrero, este tramo, 131 kilómetros y 309 millones de pesos de inversión. Aquí el periodo de ejecución, otra vez, todas estas están iniciando en abril, terminan en diciembre. Y son algunas reconstrucciones. La siguiente, Juzlahuaca, San Martín Peras, Ahuejutla, Alcozauca de Guerrero y Tlapa. Aquí son 116 kilómetros, una inversión de 2,000 millones, inicia en abril, termina en diciembre. Aquí es una modernización de camino rural a hacerlo carretera alimentadora. La siguiente, San Juan Mixtepec a Juzlahuaca, 31 kilómetros y es una rehabilitación de carretera alimentadora. La siguiente, aquí es de Putla de Guerrero a Pinotepa Nacional, son 138 kilómetros y empezamos en abril. La siguiente, San Martín Peras, Juzlahuaca, que pasa por Coicoyán, Metlatónoc y Chilixtlahuaca. Tenemos igual el inicio en abril, conclusión en diciembre y rehabilitación de una carretera federal. La siguiente. Y pasamos al estado de Guerrero. Todo esto también se suma al plan Lázaro Cárdenas, porque son los estados donde está la cuenca del río Balsas, y acá traemos reconstrucción y construcción de puentes nuevos. Traemos 63 puentes, 14 puentes que son afectaciones menores, 9 puentes con ampliación de claros, la siguiente, y 40 puentes nuevos. Solo para dimensionar el tipo de puentes que estamos viendo, este es el render de cómo va a quedar. Son reconstrucciones que prácticamente es hacerlos nuevos. El puente de San Martín, que es ampliar secciones para prevenir. Si ven, ahí estaba el apoyo con el que se quedó y ahora es ampliarle su sección, es decir, darle mayor capacidad ante otra contingencia, ante otro huracán. Entonces ya estamos en 4 frentes trabajando en construcción de los puentes y los demás están en proceso de licitación. Aquí son puentes en la zona de Acapulco, estos 4, el de La Venta, el Pedregal, el Gallinero, Palma Solar, y están en licitación el de Mendizábal y el de Río Omitlán. Todos estructuras importantes, algunas de claros de 150, 200 metros de longitud. Entonces, bueno, es una intervención también muy importante en cuanto a infraestructura. La siguiente. Puentes y viaductos que se estarán construyendo en la red federal. Tenemos un total de 18 puentes y viaductos en la red federal con una inversión de cerca de 12,000 millones. Traemos en Baja California la Glorieta Fonatur, en la Ciudad de México los puentes de Alameda Oriente, en Colima traemos
el libramiento Arco Sur, Arco Norte, Barrio 5, ingreso principal de Manzanillo y el recinto portuario La Flechita. En Morelos traemos el de Jojutla, que comenté hace unos momentos, y el de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En Nayarit, el Amado Nervo y el Luis Donaldo Colosio. Y en Querétaro, el puente es de Avenida de los Patos. En Quintana Roo hay una falla geológica en la carretera costera, ahí tenemos un puente para librarla. En Sinaloa, en la carretera 15, el Pérez Escobosa. En Tlaxcala, el viaducto Santana. Y en Veracruz, el acceso al puerto, el Paso del Toro y el viaducto también, aquí es el puente Coatzacoalcos 1. La siguiente. La glorieta Fonatur, ese inicia en abril de 2025, ya está en licitación. Tiene 2 kilómetros de longitud y 450 millones de pesos de inversión. La siguiente. En los puentes Alameda Oriente, que hay que desmontarlos y reconstruir. Estos ya se inicia el primero este año y nos llevarán entre 2 y 3 años la ejecución. Aquí el problema es que no podemos cerrar completo periférico, entonces necesitamos estar operando con el puente que está actualmente, demoler el que está cerrado, reconstruirlo y después ya intervenir el segundo puente. Aquí iniciamos en mayo de 2025. La siguiente. En Colima, un paso superior ferroviario. Este es en la ciudad de Colima. Este inicia abril de 2025 también. La siguiente. En Colima, otro que es también un paso superior vehicular en libramiento Arco Norte, inicia en abril. La siguiente. Es el puente Barrio Quinto, este iniciaría el próximo año. La siguiente. Superior ferroviario de ingreso a Manzanillo, también ese iniciaría próximo año. Recinto portuario La Flechita, también próximo año. Y el acceso vehicular a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es el próximo año. El Jojutla, ese sí inicia este año, como mencioné hace unos momentos. El puente Amado Nervo también inicia ahora en abril. Este tiene 2 kilómetros de longitud junto con sus vialidades, conecta Nayarit con Jalisco y muy pronto estaremos ya en sitio. Ya se están haciendo algo de estudios de geotecnia. La siguiente. El paso superior de ferrocarril en Nayarit. La siguiente. Y en Querétaro, Avenida de los Patos, que son 2 puentes que están muy cercanos, pero finalmente son 2 cruces con carreteras. La siguiente. El puente para librar la falla geológica en Playa del Carmen, que comunica Playa del Carmen. Ese también yo creo que con economías pudiéramos sacarlo este año. Se está estudiando diferentes procesos de reconstrucción y de estabilización de esta zona. La siguiente. El paso superior en Óscar Pérez Escobosa, en Sinaloa, ese inicia en abril de este año. En Veracruz tenemos el puente Coatzacoalcos 1, que les mencioné que no venía en la tabla resumen, pero aquí lo tenemos. Este se lleva 3 años de ejecución y este año estaremos haciendo proyecto. Ya vimos un nuevo trazo con respecto a una primera propuesta que se nos había planteado. La siguiente. El distribuidor vial de acceso al puerto de Veracruz, ese se inicia este año, ya se hicieron las modelaciones y estamos por definir las soluciones de algunos movimientos direccionales, pero iniciamos en abril, ya muy pronto sale la licitación. La siguiente, el distribuidor vial Paso del Toro, ese tiene 350 metros de longitud, es parte de las conexiones que tenemos dentro de la zona del puerto. La siguiente, el viaducto Santana en Tlaxcala, inicia en abril
de este año. La siguiente. Y bueno, las inversiones mixtas. Como les decía, este es un modelo que se utilizó en la administración pasada para la Tepic-Compostela y para los aeropuertos de Puerto Escondido y de Adelante, y el de Tepic, y se está buscando aplicar este mismo modelo en estas carreteras, que sería la Córdoba-Orizaba, tiene 45 kilómetros de longitud y se llevará 3 años de ejecución. La siguiente, en Veracruz, Cardel-La Tinaja con su ramal al puerto de Veracruz. Aquí son 86 kilómetros de longitud y este es importante porque, como podemos ver, tenemos un corredor muy importante que lleva desde el sureste hasta el norte y estamos buscando tener en la mayor parte de este tramo una sección de A4. Entonces traemos ahorita, por lo pronto, como definición, este tramo. Esto conecta con la Macuspana-Escárcega y con toda esta zona y viene desde Villahermosa y nos lleva a los diferentes puntos de cruce con la frontera. Aquí también traemos un puente que ahora veremos. Bueno, la siguiente. Tenemos el puente internacional Nuevo Laredo 4, que es lo que comentaba hace un momento, que es parte de esta conexión y de esta visión de movimiento. Esto le ayuda a la carretera 57, que es la que más tránsito tiene y mayor carga mueve. Aquí traemos 8 kilómetros de longitud y esta inversión. La siguiente. En caso de Michoacán está también este tramo de Nueva Italia Lázaro Cárdenas, que como ven interconecta con el tramo que traemos desde Salina Cruz. Entonces hay una visión de interconexión de lo que son los ejes troncales principales del país. Y bueno, obviamente toda la parte que ya tiene este eje troncal desde Michoacán. Desde Morelia. Desde Morelia. Y Baja California, el bypass de Tijuana, que hace unos días mencionaba la presidenta, que tienen problemas en ocasiones de deslizamientos en esta zona, entonces este se vuelve una carretera muy importante ante alguna contingencia, que siempre tengan paso. Y este está también en su proceso de estudios y proyectos, pero también sería un planteamiento de inversión mixta. La siguiente creo que es cuanto, y traemos también avances de Bachetón por si se quisiera informar. Adelante con la siguiente. En cuanto al programa de conservación de carreteras, la siguiente, traemos en lo que denominamos conservación rutinaria, que básicamente es bacheo y mapeo, pero que también es limpieza de maleza, que también es rehabilitación de señalamiento, que también es balizamientos. Traemos ya un 76% de avance, cerca de 44,000 kilómetros de la red federal libre de peaje. Aquí, bueno, pues iniciamos en noviembre y estaremos terminando en marzo. Y en cuanto a la conservación periódica, que ya es repavimentación, traemos de los 688 kilómetros un 35% de avance. Acá traemos 76 frentes de trabajo, 1,500 trabajadores, y inició en diciembre, el proceso de licitación fue un poco más largo y estará terminando en mayo. Además, Sedena ya ha tenido un avance importante en el sureste del país y atiende cerca de 890 kilómetros. Y además del sureste, también está atendiendo unos tramos en Veracruz. La siguiente. Traemos, bueno, algunas imágenes de... ¿Y ahora no traes música? ¿Mandé? Ahora no traes música. Hay un videíto con música, pero sí, ahora no traigo el de la música. Bueno, como les mencionaba, traemos bacheo, mapeo, deshierve, limpieza de cunetas, que son labores muy importantes en cuanto a conservación y que alargan la vida de las carreteras. En como mencionaba, 76% de avance, 33,000 kilómetros atendidos de un total de 44,000.
162,000 toneladas de asfalto utilizados, 140 millones de metros cuadrados de deshierve se han llevado a cabo en este periodo, más de 1 millón de metros cuadrados de superficie atendida. La siguiente. Esto ya son las repavimentaciones. Aquí estamos en los 31 estados, 35% de avance, 239 kilómetros atendidos, del total de cerca de 700 kilómetros que vamos a intervenir y cerca de 400 máquinas trabajando y 253,000 toneladas de asfalto utilizadas. Aquí, con base en esta experiencia, estamos en proceso también de iniciar la licitación de adquisición de cerca de 20 trenes de repavimentación para regresar a algo que hace muchos años hacía la Secretaría de Infraestructura, o la Secretaría de Comunicaciones, que era los trabajos por administración. Entonces, con esos frentes tendremos una capacidad de ejecución mayor y como lo hace la Defensa Nacional ahora en el sureste, ellos adquirieron maquinaria, lo hacen por administración directa, lo mismo estaremos haciendo en 20 frentes, adquiriendo estos trenes de repavimentación, que básicamente son pues las máquinas que ven ahí, la fresadora, las compactadoras, las extendedoras, las finisher. Estaremos adquiriendo máquinas también para tender microcarpetas, tendremos también comprando máquinas que recuperan, que lo que hacen es extraer la base, la subbase, las capas inferiores, mezclarlas con la capa superior y estabilizar, y con eso pues tenemos ahorros porque no tenemos que estar moviendo y sacando todo el material. Entonces, bueno, vienen tiempos donde se van a hacer intervenciones importantes a la red federal. Y pues es cuanto, presidente. Entonces no hay música. ¿Mande? Traemos el video. Adelante. El programa de conservación de carreteras Bachetón sigue avanzando y está en todo el país. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes continúa con la conservación en toda la red carretera federal libre de peaje con el programa de conservación de carreteras Bachetón. Ya iniciamos en noviembre. Hemos avanzado con 212,000 baches atendidos, equivalente a 152,300 toneladas de mezcla asfáltica y 946,200 metros cuadrados, con 1,939 equipos de trabajo, 277 cuadrillas operando y 1,662 trabajadores, con un avance de 31,600 kilómetros de la red carretera federal libre de peaje. En la conservación periódica avanzamos con 2,055,900 metros cuadrados atendidos, equivalente a 230,500 toneladas de mezcla asfáltica, con 375 equipos de trabajo y 688 trabajadores. Con estos trabajos beneficiamos a los más de 100 millones de mexicanas y mexicanos. En el camino al segundo piso de la cuarta transformación, construimos, mantenemos y mejoramos las vías que comunican a México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Bachetón es por un México mejor. Gobierno de México. Muchas gracias, Jesús. Pues como ven, es un programa muy ambicioso, pero tenemos un gran equipo con Jesús al frente. Recuerden que ellos también están coordinando la construcción de los ferrocarriles y también están coordinando algunas obras que no presentaste aquí, como por ejemplo el Insurgente, el tren Insurgente, que falta la parte que va de Santa Fe a Observatorio, también la están supervisando. Y lo que falta junto con el Estado de México del trolebús elevado, que va de Chalco a Santa Marta, Catitla. Bueno, muy bien, vamos a iniciar. A ver, por acá. Presidenta, buenos días. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidenta, la semana pasada comentó que era una visita próxima a Baja California para trabajar en conjunto con el gobierno del estado para detener a los generadores de violencia que más han dañado pues, a los habitantes. ¿Qué avances nos puede dar de eso? Sí, estamos coordinados. Todavía nos falta una reunión con Marina del Pilar y su equipo. Pero hay bastante coordinación. Aprovecho para comentarles que
El día de hoy sale el Gabinete de Seguridad, se van a reunir mañana en Washington con el secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Tienen mañana una reunión, entonces están, pues, han estado trabajando estos últimos días para la comunicación que ha estado habiendo entre Estados Unidos y México para buscar cerrar el acuerdo de coordinación en el marco de nuestras soberanías. Entonces han estado en eso, pero no han dejado de trabajar en todo el país. Ayer hubo detenciones muy importantes y vamos a trabajar principalmente en Tijuana, que es, pues, hoy por hoy el municipio con mayor número de homicidios. El Gabinete de Seguridad completo, van para allá. Con la Secretaría de Gobernación se queda. Van secretario de Seguridad, Relaciones Exteriores, obviamente, Marina y Sedena. Gracias, Presidenta. El día de ayer se aprobó la reforma contra el nepotismo. Ahí va el fiscal también, fiscal general de la República también va. Que usted la mandó en un inicio para el 2027 y la mandaron al 2030. ¿Qué piensa de eso? Bueno, lo que entiendo, yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo, pues, que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo, para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de, pues, la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces allá es una decisión de los senadores y los diputados y, pues, lo que me importa a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales. Entonces, pues esa es, digamos, la situación que prevaleció en el Senado y por eso finalmente entiendo que tomaron la decisión de llevarla al 2030. Sí, pues va a quedar en la Constitución, que es lo más importante, queda en la Constitución. No es al 2027, es al 2030, pero finalmente queda en la Constitución. Bueno, tiene que pasar por todos los gobiernos estatales, Cámara de Diputados y gobiernos estatales, pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en el 2027, pues se va a ver muy mal, ¿verdad? Pues es el acuerdo que tomaron entre los partidos. Digamos que los partidos que acordaron aprobar la reforma plantearon que fuera el 2030, pues son los acuerdos que se toman en las cámaras. Desde mi punto de vista, no, ya no, porque tiene que aprobarse Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales. Creo que lo importante es que quede en la Constitución y bueno, para el 27 pues esperemos que al menos el partido político del que yo provengo, pues no ponga ningún familiar, ¿verdad?, de uno y otro cargo. Pues sí, creo que además eso está en los estatutos de Morena, ¿no? Entonces, espero que se respete para el 27, pero creo que lo importante para las y los mexicanos es que a partir del 2030, pues sí, ya ahora sí es constitucional, de que no puede haber familiares que en el periodo inmediato tengan un cargo de elección popular y en el caso de reelección también desde el 2030 pues ya no va a haber reelección ni para presidentes municipales, ni para diputados, ni para senadores, ni tampoco en los diputados locales, en los congresos locales, ni tampoco para senadores. Muchas gracias, Presidenta. Por último, con la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, ¿cómo se va a trabajar con las cooperativas escolares para retirar la comida chatarra? Está trabajando muy bien ahí la Secretaría de Educación con la Secretaría de Salud, trabajando con los gobernadores y gobernadoras también. Se ha hecho una guía especial para quien lleva las cooperativas. Es una guía muy sencilla de qué sí se puede y qué no se puede vender en las cooperativas escolares. Y no solamente de qué no se puede vender, sino en lo que sí se puede vender, se dan muchísimas sugerencias de qué es saludable, qué es nutritivo. Entonces hay muchas sugerencias y eso va a ayudar mucho. Y la verdad es que hay mucha conciencia en los padres y madres de familia ahora y eso va a ayudar mucho.
Muchas gracias, presidenta. Buen día, presidenta. Carlos Domínguez, de Nación 14. Y permítame continuar insistiendo un poco con la aprobación de la reforma contra el nepotismo, doctora. Pues pareciera que todo está bien, pero el cambio que se aprobó a la reforma, a la esencia que usted la mandó, se dio, según el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cito sus palabras más, palabras menos, fue porque el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, decía que su esposa participe en el proceso por la sucesión al gobierno en el 2027. Presidenta, cambiaron su propuesta de reforma para que un gobernador deje a su esposa en el cargo, presidenta, pospusieron erradicar el nepotismo hasta el 2030 para consumar un acto más de nepotismo, más como diciendo la última y nos vamos. Sobre esto, presidenta, ¿le parece bien la forma en la que discutieron ayer los senadores y aprobaron esta propuesta que usted les envió? ¿Está conforme con el proceso? ¿Le enviará alguna otra para recomponerla? ¿Y qué opinión le merece la forma de actuar de los senadores de Morena? A ver, lo que ocurre para los senadores de cualquier partido político, de los diputados, nosotros tenemos hay una alianza del movimiento al que pertenezco, de 3 partidos políticos. Entonces lo que buscan pues es que se apruebe una reforma. Si no la aprueban, pues entonces buscan un esquema en donde pueda quedar aprobada. Entonces no es un asunto de, pues si hay partidos que deciden que no la van a aprobar, a menos que diga 2030, pues la otra es que no se hubiera aprobado. Entonces finalmente los senadores de Morena dicen, bueno, pues vámonos al 2030 para que quede en la Constitución. No sé si la razón de los otros partidos políticos tenga que ver con el gobernador de San Luis Potosí. Lo que es cierto es que no creo que el pueblo, ni de San Luis Potosí, ni de ningún estado de la República, ni de la Ciudad de México, le guste que se deje como candidato a un familiar. Si presentamos la propuesta fue justamente por eso. Entonces, si alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar quien va a ser el candidato o candidata, lo va a ver muy mal la gente. Ni siquiera el movimiento al que pertenecemos o la presidenta de la República. No creo que sea una buena idea, ¿no? Entonces, más allá de decir es que no se aprobó exactamente igual, bueno, es lo que se pudo aprobar, la política también es eso. Y a partir del 2030 quede establecido. Ahora, ¿qué espera la presidenta o qué esperamos todas y todos los mexicanos? Pues es que en el 2027 no haya familiares que se presenten como candidatos. Y si se llegan a presentar familiares, pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad? Con el pueblo. Pero, presidenta, ¿considera correcto que Morena haya cedido las presiones de erradicar el nepotismo? Es que no es un asunto de ceder las presiones. Pero es que aplazaron la reforma, presidenta, para consumar un último acto de nepotismo. A ver, pero a explicarlo bien, ¿no? Porque si no se ponen las palabras de tal manera que parece que estamos… En el acuerdo al que tienen que llegar en un congreso, se toman decisiones. Decía el presidente López Obrador que la política es optar entre inconvenientes. A veces no es lo que deseas, sino lo que se puede hacer. Entonces, en el marco del acuerdo político que se requiere para que se aprobara la reforma, lo que se cambió es que no fuera en el 27, sino que fuera en el 2030. Lo cierto es que espero que la aprueben los congresos estatales y la Cámara de Diputados va a quedar en la Constitución a partir del 2030. Entonces no es que hayan cedido o no, sino qué acuerdo se logra, porque recuerden que la mayoría, o sea, para cambiar la Constitución es la mayoría calificada. Entonces finalmente toman la decisión de que se fuera al 2030. Yo ya ni participé en eso, yo dije, a ver, yo envío la iniciativa, desde mi punto de vista debe ser desde el 2027, pero los senadores pues toman un acuerdo a partir pues de las condiciones que tienen en ese momento. Y repito, ¿quién va a sancionar si se pone a un familiar? Pues el pueblo. No se va a ver muy bien el partido que vaya a postular a un familiar, ¿verdad? ¿Está conforme entonces con esta? Pues es lo que se logró en el Senado y me parece bien porque finalmente queda en la Constitución.
bajo las condiciones de un partido, presidente. Tú le puedes dar la interpretación que tú desees. Yo le doy la interpretación que acabo de explicar, que es esta de que en el marco de las alianzas que se tienen, y eso ocurre en todos los países del mundo, queda ya en la Constitución, si lo aprueba la Cámara de Diputados y los congresos estatales, que no va a haber nepotismo ni reelección a partir del 2030. Que hubiéramos querido que fuera el 27, pues sí, pero en el marco de las alianzas no se pudo. ¿Qué pienso yo? Que se va a ver muy mal el partido político que ponga un familiar como candidato o candidata, la verdad. Gracias, presidenta. Y cambiando de tema, ayer se dio a conocer a través de un medio de comunicación que un grupo de empresarios hispanos encabezados por una tapatía muy cercana o vinculada con el Partido Republicano impulsa una coalición denominada Bienvenidos Empresarios, la cual busca afiliar a hombres de negocios de Monterrey, Nuevo León, a quienes le ofrecen acceso directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cambio de un donativo de $250,000. Y esto se suma también al anuncio que hizo el mandatario norteamericano sobre la denominada visa dorada, que es un nuevo tipo de permiso de residencia legal con la que se podrá obtener a cambio de $5 millones con los beneficios de acceder a la ciudadanía norteamericana con el tiempo. Doctora, ¿alguna opinión al respecto de estos anuncios? Bueno, en el caso de quien paga para ir a ver a un político, pues no creo que sea muy recomendable. Y ni siquiera pues de la persona que está pagando. Pero bueno, es la decisión del gobierno de los Estados Unidos. Gracias, doctora. Y hoy el diario Reforma publica una nota en la que supuestos empresarios dueños de la concesión de Ahuacán acusan que han sido presionados por el gobierno de Quintana Roo para quitarles la concesión, cuando en realidad pues han defraudado al pueblo de Quintana Roo con el servicio de agua potable. Pues se sabe que el agua no está en las mejores condiciones, está sucia, contaminada, además de que sus altos cobros por el servicio y que privan muchas veces del servicio a quienes no pueden pagarla a veces. Además de sus pues el pueblo votó, presidenta, hace algunos meses para que se les quite la concesión. Hay órdenes de aprehensión, incluso en contra de dueños, los ballesteros, y no debemos olvidar que la empresa dueña de Ahuacán, de nombre GBM, dio $1,000 millones al gobierno del hoy preso exgobernador priista Roberto Borge para ampliar 30 años la misma. Por último, se sabe que un exconsejero jurídico de la presidencia es uno de sus principales asesores de estos empresarios. Preguntarle, presidenta, ¿cuál es la opinión sobre este fraude al pueblo de Quintana Roo, que ha dañado tanto a la población y que limita a veces, como le repito, el acceso a un derecho humano tan básico como es el derecho al agua? Ustedes saben que nosotros no estamos de acuerdo en la privatización del agua, eso es lo primero. No consideramos que no es la opción para acceder al derecho humano al agua. Durante un periodo se puso en algunos estados de la República de moda privatizar los servicios municipales, en la idea de que pues como el privado hace mejor las cosas que el público, que es toda esta concepción neoliberal, iba a ser mejor el servicio. En realidad eso no ocurrió prácticamente en ningún lado. Y particularmente en el caso de Cancún, pues es un abuso lo que han estado haciendo esta empresa, un abuso. Ni cumplen con el derecho humano al agua, pero sí cobran las tarifas como quieren, ¿no? Así es. Entonces no estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la gobernadora de que entreguen la concesión, que en realidad no se puede hacer negocio con el agua. El agua es un derecho humano. La gente paga por el servicio de agua potable, por llevar el agua de un lugar a otro, porque tiene sus costos. Pero privatizarla para que haya ganancias para un privado en el supuesto de que va a operar mejor, pues en realidad no
no ha funcionado y no tiene sentido, y menos en este caso. Entonces, pues que siga todo el litigio, y lo mejor para la empresa pues sería entregar la concesión. Gracias, presidenta. Vemos aquí, Carlos. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos y todos. Justo con el tema de la discusión de la ley contra el nepotismo, ¿no es un desafío a la voluntad popular que usted recogió durante la campaña, presidenta? Repito, es lo que… No voy a decir otra cosa distinta a la que ya dije. La política es optar entre inconvenientes. Esa es una frase del presidente López Obrador. Entonces, en el marco de que quede en la Constitución que no haya nepotismo y que no haya reelección, pues lo que se logra es que sea a partir del 2030, y es el acuerdo político al que se pudo llegar. Si alguien quiere postular en el 2027 a un familiar, pues no creo que le vaya muy bien, porque no creo que el pueblo vaya a aprobar esa condición. Y pues mi recomendación es que particularmente es una recomendación, además ya está en los estatutos del partido al que pertenezco, pues es que no se haga por parte de Morena, en el caso de sus candidatos, y que busque que en las alianzas con los tres partidos, pues que no ocurra esto. Usted dice que… Para el 27, pero es lo que se pudo lograr en el Congreso, y qué bueno que se logró. A ver, ¿por qué no lo vemos en el lado positivo? A partir del 2030 no hay nepotismo, no hay reelección. Usted dice que confía, y también los estatutos de Morena, de que no se presente un familiar como candidato. ¿Confiaría también en los otros partidos, como en el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí, que es el Verde, y que aunque ya dijo la esposa del gobernador, senadora, que no aspira a relevarlo en el cargo, confía que el Verde también vaya por esta línea? Pues lo tienen que decidir ellos. Repito, ¿quién los va? Cuando se postula un candidato, ¿candidata qué busca? Pues el voto popular. Entonces, si se postula un primo, hermano, esposa, hijo, cuñado, pues no creo que le vaya muy bien en el Estado, en la presidencia municipal, o en la diputación, o en la senaduría. Bueno, ya senaduría no se puede porque es hasta el 2030. En otro tema, presidenta, ya está por vencerse el plazo de los aranceles. ¿Tiene contemplado que haya una llamada antes o después con el presidente Pues Trump? si es necesario, sí, vamos a buscarla. También hay reunión del secretario de Hacienda con el secretario del Tesoro, es decir, está la coordinación, la comunicación. El secretario Ebrard también está en comunicación con el secretario de Comercio. Entonces esta semana pues se intensificaron las reuniones, y pues nosotros siempre vamos a buscar llegar a un acuerdo en el marco del respeto a nuestra soberanía y a nuestra Constitución. Y también preguntarle en ese contexto, la defensa legal de Ismael Mayo Zambada pide que sea repatriación y no extradición en este caso. ¿Qué opina al respecto, presidenta? Lo tienen que decidir el fiscal, y el fiscal ayer fue muy claro. Fue muy, muy claro. Entonces, es la Fiscalía quien lo decide. Y también preguntarle… Y tiene que quedar muy claro, porque nosotros combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada, en el marco de la ley, y fortalecemos las capacidades de investigación e inteligencia, que es una de nuestros ejes, para poder… en el marco del Código Penal, del sistema penal acusatorio, de lo que existe en nuestro país, pues detener a un delincuente de la delincuencia organizada, o a cualquiera que haya cometido un ilícito. La discusión aquí no es si alguien está defendiendo a una persona o no, porque no es el caso. Lo que estamos planteando es que todo tiene que ser en el marco de la ley. Nosotros buscamos siempre en el marco de la Constitución y de las leyes, y buscamos siempre cumplir con todo ello. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Nosotros tampoco queremos que llegue fentanilo a Estados Unidos, ni que llegue a México, ni que llegue a ningún lugar de manera ilegal.
Nosotros buscamos que disminuyan los homicidios y todos los delitos de alto impacto en nuestro país, y en eso trabajamos todos los días. El tema es cuál es el marco constitucional en el que nos movemos. Gracias. Y ya por último, lleva ya casi 5 meses en el cargo, y normalmente se da un desgaste natural, pero incluso hay una encuesta del Heraldo que saca que le da un 78% de aprobación. Parece contrario a que no se dé este son desgaste 2 puntitos. natural. A ver, bueno. ¿Qué opina al respecto que en otros casos se da un desgaste natural, pero acá le están dando un porcentaje amplio en la encuesta del Heraldo sobre su gestión, presidenta? Pues es agradecer a los ciudadanos, agradecer a la gente. Eso es lo que siempre, eso lo tenemos mucho los mexicanos y mexicanas, el gracias, siempre. Y eso uno tiene que ser siempre agradecido. Entonces, agradecer y decir que vamos a seguir trabajando. Miren, estamos en el tema de seguridad, pero estamos en el tema de carreteras, estamos en el tema de trenes, estamos en el tema del agua. Ya vamos a presentar todas las licitaciones que vienen del programa del Plan Nacional Hídrico que presentamos hace poco. Estamos en el tema de la construcción de hospitales, en el tema del abasto de medicamentos, en el tema educativo. Estamos en todos los temas, tenemos reuniones de seguimiento permanentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cumplir con los 100 puntos a los que nos comprometimos el 1 de octubre. El Plan Nacional de Desarrollo se entrega el viernes, que tiene lo que se recogió de los foros, los 100 puntos que fueron divididos, si se acuerdan, en repúblicas: la república educadora, saludable, democrática, etcétera. Lo que se recogió de los foros, los 100 puntos, el Plan México está incluido también en lo que vamos a presentar del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, pues es trabajar por la gente y servir a la gente, servir al pueblo. Y ya por último, al secretario Esteva, ¿ya están los acuerdos con las comunidades por donde van a pasar estas carreteras que se contemplan en este plan de infraestructura? Son pocos los lugares donde hay nuevos derechos de vía. La mayoría son derechos federales, porque muchos son modernizar y ampliar carreteras. Ahí donde hay nuevos derechos de vía se tiene que cumplir con todo. Tiene que ver si es zona o comunidad o pueblo indígena, pues tiene que haber la consulta, y si no, de todas maneras se tiene que consultar con la gente para que no tengan ningún problema. ¿Y cómo garantizar que las empresas cumplan con tiempo y forma para no trazar este plan? Pues es muy bueno, Jesús. Y lo citamos además con la presidenta también a las empresas para que cumplan. Gracias, buen día a todas y todos. Sí. Buenos días, presidenta. Soy Tania Damián del portal de noticias Ángulo 7. En materia de seguridad, bueno, ya comentaba que en estas negociaciones por el tema del narcotráfico y la drogadicción, que probablemente haya otra llamada telefónica, pero no se ha considerado un encuentro presencial allá, bueno, con el presidente Trump, para darle seguimiento a este tema de la reducción de la drogadicción, en donde pues ya anunció la campaña de $200 millones, pero también no solo una campaña publicitaria, sino también una campaña preventiva, integral, y bueno, también sobre la reducción de la violencia en México, que es el tema pues para evitar que los cárteles pues sigan mandando droga, y eso también reduciría la violencia en México. ¿Qué tan factible podría ser y en qué tiempo un encuentro presencial? Pues de acuerdo con lo que pactemos con el presidente Trump. El primero pues es el 4 de marzo y después vienen algunos temas. Por ejemplo, él planteó el tema del acero y el aluminio para el 12. Él, por ejemplo, ha estado planteando esto de los aranceles recíprocos,
Con México pues no tendría por qué aplicar la reciprocidad porque en realidad no hay aranceles. Entonces, después del 4 de marzo, pues no cierro la puerta, al contrario, de que pudiera haber una reunión. Sí. Pero pues tiene que haber un acuerdo, ¿no?, entre los dos gobiernos. Se habla de que se tiene que fortalecer los regionalismos económicos en este caso para evitar pues la logística, el transporte, pero bueno, pues sería esperar al 4 de marzo como sí, recuerden también que viene la revisión del tratado. Entonces eso lo acordó el Poder Legislativo de Estados Unidos y nuestro Poder Legislativo. Entonces eso es una ley, el tratado, y ahí está pactado que hay una revisión para 2026. Y lo que muy probablemente ocurra pues es que se adelante toda esa revisión. Entonces ahí viene también pues mucho trabajo entre ambos países y Canadá. Presidenta, ahorita que el compañero Carlos hablaba del tema de la privatización del agua, en Puebla también hay pues una empresa privada, aunque ya el gobernador Armenta y el alcalde están tratando de pues hacer reuniones para evitar las quejas. Hubo un cambio de director de esta empresa Agua de Puebla, se privatizó en el sexenio de Rafael Moreno Valle. Están tratando de pues evitar que haya más quejas, porque sí había muchas quejas. Todavía no se inicia el litigio, pero ¿qué llamado haría pues para, no sé si en una primera instancia sí cumpla la empresa con sus obligaciones de ofrecer agua, o cuál sería su postura al respecto de esta empresa Agua de Puebla en la capital poblana? Todo tiene que ser en el marco de la ley, evidentemente, pero yo no estoy de acuerdo en la privatización del agua, no estoy de acuerdo. No me parece que sea la mejor manera de resolver el acceso al derecho humano al agua. Gracias. ¿Y irá a Puebla en este 163 aniversario de la batalla del 5 de mayo? Es probable que sí, sí. Todavía no decide, digamos, si va… No, traemos la agenda hasta la próxima semana. Okay. ¿Cuál es la agenda? Sí. Vamos a Guanajuato este fin de semana. El viernes vamos a hacer algo único, histórico, nuevo. Se cumplen 500 años del asesinato de Cuauhtémoc, del Tlatuani, del último Tlatuani. Y vamos a hacer un evento en el Zócalo de la ciudad. Entonces, en la mañana del viernes 28 de febrero vamos a hacer eso. Después voy a recibir a los padres y madres de Ayotzinapa, y ya terminando estas reuniones nos iríamos, si no el viernes, sí, probablemente el viernes en la tarde a Guanajuato, y vamos a estar ahí sábado y domingo. Vamos a inaugurar una planta de ciclo combinado en Salamanca, muy importante, y algunas otras actividades en Guanajuato. Y, Presidenta, solo sobre el tema que ayer la Secretaría de Gobernación dio a conocer sobre el desarme por la paz, dijo que ya van más de 620 armas. ¿En qué estados son donde se han entregado más armas? Puebla, ¿en qué lugar estaría? No sé si tenga como esos datos. Si gustan que nos dé la lista, Rosa Isela, y además hay algo muy bueno. Todo esto tiene que ser supervisado por la Secretaría de la Defensa Nacional, que es quien tiene la atribución tanto para autorizar un armamento como para su destrucción. Ellos son los únicos que pueden destruirlo. Entonces, el programa depende mucho de los equipos que tienen para la destrucción de armamento. Pero hay estados que han asumido también el programa. Por ejemplo, hoy estuvo en la reunión del Gabinete de Seguridad el equipo de seguridad del estado de Morelos, que por cierto están haciendo un buen trabajo. Y ellos también ya, la gobernadora Margarita ya también asumió el programa, entonces lo está llevando a distintos lugares y depende, repito, de los equipos que tenga Sedena para destrucción.
Entonces, este es parte de lo que está haciendo el gobierno federal y le preguntamos a Rosa Isela para que nos dé los números. Donde más se ha recibido fue en la Basílica de Guadalupe. Y solo quisiera saber de esta carretera intermixteca, que ya inició su manifestación de impacto ambiental, que va a cruzar varios municipios de la Mixteca, válgase la redundancia, en Puebla. ¿Cuándo se estaría programando su inicio de esta carretera intermixteca? Una parte la va a hacer el Estado, la va a hacer el gobernador Armenta, y otra parte la vamos a hacer nosotros. Este año, por eso decía que lo que presentamos ahora tiene también algunos otros temas que no están incluidos aquí. Este año entramos a la Mixteca oaxaqueña, como se mostró, y después apoyaríamos a Puebla en la Mixteca poblana. Gracias. A ver, aquí en la esquina. Buenos días, Presidenta. Sobre el tema, en un reporte de este año de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se informó que los estados con las peores carreteras son Oaxaca, Guerrero y el Estado de México, el centro-sur, básicamente, debido a que en promedio más del 50% de su infraestructura carretera se encuentra en malas condiciones. ¿Va a haber alguna, ahora aprovechando que está presentando toda esta información, va a haber atención especial a estos estados, alguna coordinación con los gobernadores de estos estados, algunos programas? ¿Podría informarnos? ¿Por qué no explicas bien lo de los 20 trenes que se van a adquirir? No sé si traigas alguna foto de los equipos, del tipo de equipos que vamos a adquirir. Es una muy buena idea que tuvo Jesús. ¿Qué se hace normalmente para repavimentar o bachear una carretera? Se contrata, se hace una licitación y se contrata a una empresa privada, un contratista, una constructora, que bachee. Entonces ahora se va a seguir haciendo eso para los trabajos mayores, pero para muchos trabajos menores, lo que decidió Jesús fue comprar 20 equipos para que la propia SICT pueda hacer los trabajos con los trabajadores de la SICT y adquiriendo solamente la mezcla, que también hay varias ideas. Jesús, entre sus múltiples virtudes, es experto en pavimentos. Entonces eso va a permitir que podamos hacerlo más rápido, que no sea el tiempo de que pues la licitación y que llegue el recurso, y que sino sencillamente adquieres la mezcla y ya los equipos están listos para pavimentar. Eso nos va a dar una capacidad de bacheo y repavimentación muy grande. El bachetón continúa, pero con los trabajos de administración. No sé, platícales más, Jesús. Sí, con base en la experiencia que tuvimos en la Ciudad de México, nosotros atendíamos ciertos trabajos por administración y teníamos fresadoras portátiles, pequeñas, y equipos por administración, y eso nos dio capacidad de reacción inmediata. Teníamos la planta de asfalto de la ciudad y con eso podíamos atender pues mucho de la conservación que se hacía de lo que llamamos rutinaria. Acá lo que visualizamos es que podemos hacer trabajos por administración. Hace muchos años la Secretaría los hacía. Si ven, todos los centros de SICT tienen sus zonas de equipos. Todavía hay algunos equipos del Fonden por ahí arrumbados, y queremos recuperar esa capacidad de ejecución de trabajos por administración. Entonces, cada tren de repavimentación incluye una fresadora, equipos. La fresadora es el equipo que tritura el asfalto, lo levanta, y que es la primera actividad que se lleva a cabo para empezar un proceso de repavimentación. Obviamente se hacen estudios de cuánto se requiere, si las capas inferiores todavía tienen capacidad o si hay que reforzar esas capas inferiores metiendo más espesor de asfalto, en fin, hacemos esos estudios, pero en su momento normalmente el tratamiento es levantar la capa de asfalto, triturándola con estos equipos que se llaman fresadoras. Después de eso viene una máquina que extiende el asfalto, que le llaman finisher o extendedoras, y que
hay algunas que lo que hacen es poder extender capas muy delgadas. No sé si vieron lo que hicimos en Tlalpan, y pues Tlalpan eran microcarpetas de 2-3 centímetros que les alargan la vida útil, previenen que se siga deteriorando y dan una superficie uniforme. Bueno, vamos a adquirir extendedoras con estas características. Después, una vez que se extiende la mezcla, entran los equipos de compactación. Primero los neumáticos, primero las planchas, los rodillos, y después entran los compactadores neumáticos. Los dos también los vamos a adquirir. Y vamos a adquirir pipas para el riego, para lo que es la emulsión, con lo que se pega, digamos, el asfalto a la superficie. Y vamos a adquirir también unas máquinas que se llaman recuperadoras. Estas máquinas pueden triturar las capas inferiores, es decir, no nada más el asfalto, sino las capas de abajo, lo mezclan con la capa triturada de asfalto, le incorporan cemento o le incorporan lo que llamamos asfalto espumado, y eso nos permite tener capas estabilizadas, es decir, aumentar la capacidad de las capas inferiores, que eso es lo que realmente resiste las cargas. Y con esto ahorramos el tener que estar llevándonos el material y regresándolo, en fin, con esto calculamos pues que vamos a disminuir los costos en más de 30%. Y con esto vamos a ampliar metas y también vamos a tener capacidad de ejecución. Eso no significa que no tengamos que también seguir licitando algunos tramos, porque no nos damos, bueno, con esto podemos atender 20 frentes. Calculamos que vamos a estar atendiendo del orden de 1,000 o 2,000 kilómetros con estos frentes, que es importante la meta, ¿no? Por lo que vieron. Son estrategias, vamos a ver cómo vamos teniendo resultados, y en la medida que visualicemos algo que no hoy presenté, pero que también es otro de los frentes de trabajo y otro de los problemas, es el oriente del Estado de México, donde también en 10 municipios va a haber una intervención importante de conservación y de repavimentación, y que también estamos visualizando el integrar equipos de estos frentes por administración. Entonces, creo que va a ser un esfuerzo. Ahorita, no sé, creo que no ha llegado las imágenes. Sí, bueno, a ver si las presentan, de lo que es un tren de repavimentación. Miren, este es el que estabiliza. Es un tipo de recuperadora que lo que tiene es lo que le llaman un mandril o una pieza que lo que hace es triturar las capas inferiores y mezclarlas con la capa superior. La siguiente, una extendedora, lo que le llamamos las finishers, que son los equipos que extienden y que van, también mezclan y uniformizan la temperatura del asfalto, el asfalto que viene con diferentes temperaturas, y esto nos permite ya extenderla. La siguiente. Y entran los equipos de compactación. Primero viene una compactación que lo que le llamamos es armar la carpeta. Eso se tiene que hacer a temperaturas adecuadas, si no, no se logra la compactación, que son los rodillos. Después viene ya la parte de cerrar el poro, que son los rodillos neumáticos, que se da a otra temperatura. Y finalmente por allá se ve un pata de cabra que también vamos a adquirir. Esos rodillos de pata de cabra se utilizan cuando vamos a estabilizar el suelo. Vamos a estar trabajando en las capas inferiores, en lo que se llama reconstrucción. Cuando ya hay mucho daño en las capas inferiores, si esas no las intervenimos, de nada sirve que yo le esté cambiando la carpeta asfáltica, se daña. La siguiente, la pipa aspersora de emulsión, que son riegos, tanto lo que llamamos liga como riegos de impregnación, que sirven para que el asfalto pegue con las capas inferiores. La siguiente. Y finalmente la perfiladora, es la fresadora perfiladora, que es la que tritura las capas superiores, y también vamos a estar adquiriendo algunos camiones para también tener esta capacidad de transporte. Creo que básicamente es eso. La siguiente. En esto vamos a invertir 850 millones en los 20 trenes de trabajo, que ahí también, para dimensionar, a veces con 400 millones, con 425 millones, pues tenemos 10 trenes de trabajo. Y
adquirir la mezcla nos puede representar del orden de 2,000 millones para atender cerca de 1,500 kilómetros, dependiendo de los espesores. Entonces hay pues una estrategia para la conservación en los próximos años. Les dije que era experto. Gracias. También soy Jesús Pérez, de Revolución 3.0. Volviendo a la política, Presidenta, desde hace semanas al Senado de la República llegó la propuesta de una coordinación nacional para el combate al fentanilo y drogas sintéticas, una iniciativa del priista Alito Moreno, siendo él mismo el primero en la lista para el cargo, con el fin de, y cito, coordinar esfuerzos entre los 3 órdenes de gobierno, colaborar con organismos internacionales, supervisar a las fuerzas de seguridad. Básicamente Alito quiere gobernar México sin que lo voten, ¿no? ¿Tomaría en serio esta propuesta de un SAR antidrogas para México, Presidenta? Pues tenemos un gran gabinete, ¿para qué queremos un SAR? La verdad, es un de primera. El Omar García Harfuch, pues es buenísimo. El general secretario Revilla, pues lo mejor que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. El almirante Morales, de primerísima. Rosa Isela, que es secretaria de Gobernación, que es parte del gabinete. ¿El fiscal? El fiscal general de la República. Tenemos un gran gabinete. ¿Para qué? ¿Para qué queremos un SAR si tenemos un gabinete? Sí, bueno, a ver quién lo recibe, no sé. En otro tema, Presidenta, en los últimos días apareció… A lo mejor paga ¿cuánto? ¿Cuánto dicen que… ¿Cuánto comentaste que estaban? $150,000. $150,000 a los regiomontanos y 5 millones. ¿O 5 millones? 5 millones a los empresarios por ¿de dólares? Permanente. ¿Los tendrá, Presidente? Sin comentarios. En los últimos días, Presidenta, apareció todo un álbum de fotografías de Juan Pablo Penilla y Sergio Ramírez, abogados en México de Ismael El Mayo Zambada, con la plana mayor de Morena, incluyéndola a usted, Presidenta. Entre otras voces, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, concluyó a partir de estas imágenes que debería aplicarse cadena perpetua a funcionarios coludidos con el narco, nunca en su alocución menciona a García Luna, y también asegura que la 4T reza para que el Mayo no hable en Estados Unidos de sus vínculos, en particular de una supuesta relación entre el cártel de Sinaloa y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué responde a estos ataques de la oposición, Presidenta? Pues lo que dije, nosotros no establecemos. En mi caso, por ejemplo, me he tomado, no sé, decenas de miles de fotografías. Y la verdad es que uno no pregunta quién eres, quién no eres. Pues vas caminando, vas a una reunión, alguien se acerca, se toma una foto, te tomas la fotografía. Pero eso no quiere decir que haya una relación con el personaje, con la persona esta o las personas estas. Y repito, nosotros somos muy claros en eso, no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie. Con nadie. Y si estas personas tienen algo con la ley, pues tienen algo con la ley. Nosotros no protegemos a nadie, absolutamente a nadie. Lo que queremos es que las cosas se hagan en el marco de la ley y fortalecemos las instituciones para que podamos trabajar y estamos diario en eso. Pero no establecemos relaciones ni de complicidad ni contubernio con absolutamente nadie. Entonces, en efecto, pues ellos tienen mucha cola que les pisa. Gracias, presidente. Buenos días, Presidenta. Manuel Eletzi Ramírez, de Ciline y El Político en las Redes. Preguntarle, ¿cuál es el objetivo del programa de infraestructura carretera de 2025 a 2030 y cuáles serían los puntos que más destacaría? Conectar el país. Y particularmente dedicar una muy buena parte del recurso a las zonas más vulnerables, por el bien de todos, primero los pobres.
Entonces, el proyecto de infraestructura tiene que ver con conectar al país para fortalecer el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la gente, y al mismo tiempo atender aquellas zonas que tienen mayor necesidad. Entonces, ese es el objetivo de todo el programa de infraestructura en el terreno de movilidad. Los trenes tienen el objetivo de conectar personas y conectar mercancías para fortalecer la economía del país. En otros temas, Presidenta, en la semana han ocurrido distintas manifestaciones a lo largo del país contra las iniciativas de reforma a la ley del ISSSTE. Ah, qué bueno que lo preguntas. Y quería preguntarle si se abrirá el diálogo o espacios para que se reciban a todos los sectores de docentes, porque algunos argumentan que solo el Sindicato Nacional de Trabajadores está siendo escuchado, y también creo que hay un poco de desinformación. Hay diálogo con la CENTE también, incluso yo me he reunido 2 veces ya con ellos. A ver, es importante aclararlo, y además que si se tiene que modificar algún escrito para que quede totalmente claro, pues que se haga. Las maestras y los maestros desde hace... A ver, primero voy a explicar en qué consiste las reformas y segundo, qué han estado pidiendo los maestros, que también estamos trabajando en ello. Las reformas consisten o tienen 2 objetivos. Uno, que las personas, servidores públicos de confianza de los gobiernos o de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que tenemos ingresos divididos en una parte de salario base y otra parte de compensación, que la parte de compensación destinemos el 2.7%, creo que es, para fortalecer el ISSSTE, porque en esa parte de nuestro salario no cotizamos al ISSSTE. No impacta en pensiones, no impacta en nada, sencillamente es un descuento para los servicios de salud. No impacta en maestros, a los maestros no se les va a descontar nada más de lo que actualmente existe en la ley. No impacta a trabajadores de base de los gobiernos, no impacta a trabajadores del sector salud, no tiene ningún impacto, sino sencillamente en los trabajadores de confianza de los 3 poderes, que tenemos un ingreso adicional por compensación. Eso es lo primero. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque es injusto que si tienes una parte de tu salario que cotiza y otra parte que es tu compensación, pues que de esa parte te descuenten el 2% para apoyar al ISSSTE, que es a donde vamos a recibir atención médica los trabajadores del Estado. Esa es una, y repito, no impacta a maestros, no impacta a trabajadores de la salud, no. La otra es que en el caso del FOBISSTE se disminuyan deudas. Puede haber quitas de intereses y de otras cosas que se cobran para que la gente que tiene una deuda con el FOBISSTE pues disminuya su deuda y pague ya su casa y pueda recibir su apoyo. La otra es que el FOBISSTE ya no solamente dé crédito, sino que también pueda construir. Esas son las reformas que están planteadas. No afectan ni a maestros, ni a trabajadores del sector salud, ni a los afiliados al ISSSTE, que son trabajadores de base. Ahora, ¿qué han estado pidiendo los maestros además para la reforma a la ley del ISSSTE? Que se ayuden las pensiones, porque hubo un régimen de pensiones que cambió, que para aquellos que se jubilaron hasta antes de la última reforma que hizo el presidente, pues están recibiendo pensiones muy bajas. Entonces, lo que piden es que se aumenten esas pensiones. Eso pues tiene un impacto presupuestal. Entonces, nosotros tenemos que revisar muy a fondo, porque para cambiar la ley pues necesitamos saber qué puede dar el presupuesto de egresos de la Federación para apoyar a los maestros, porque estamos de acuerdo que tiene que haber mejores pensiones, pero hay que ser responsables en términos del manejo del presupuesto. No quiere decir que si ahora se aprueba esta ley del ISSSTE,
Ya no puede haber una segunda modificación, al contrario, hay mesas de trabajo para poder mejorar las pensiones. La otra solicitud que han estado haciendo es que se reduzcan los años de jubilación, que también se está revisando en las mesas de trabajo. No se dice, no, eso no, sino sencillamente avanzamos en una parte para mejorar los servicios del ISSSTE y resolver el tema del FOBISSSTE, y luego puede venir la siguiente reforma ya que hagamos un buen estudio y trabajemos con ellos en las mesas de trabajo. Ese es el tema y no se afecta en lo más mínimo a maestros, repito, ni a trabajadores de base. En este sentido, ¿habría desde el gobierno federal mesas de diálogo para aclarar todas estas dudas? Sí, tiene que haberlo para que no haya un malentendido que pueda llevar a una movilización que en realidad pues no, a lo mejor hay mala información o no está perfectamente bien redactada la ley para que se entienda esto. Entonces hay que fortalecerlo y explicar. Sí, de hecho también piden la derogación de la ley del ISSSTE de 2017. Ese es el tema de las pensiones. Que por fin se elimine la reforma, la mal llamada reforma educativa, en lo que queda en los remanentes, porque incluso habían llegado a acuerdos con el expresidente. Pero ese no es la ley del ISSSTE, esa tiene que ver con la… Sí, en el caso del ISSSTE, repito, tiene que seguir habiendo mesas de trabajo para el tema de las pensiones y para el tema de la reducción del tiempo de trabajo para poder acceder a la jubilación. Eso sigue habiendo y tenemos que revisarlo para que no… para revisar muy bien los recursos, para que no se ofrezca algo que después no se pueda cumplir. Entonces, esas mesas de trabajo siguen. En el caso de la reforma educativa, cosas que quedaron pendientes son, y que yo me comprometí en los 100 puntos, la desaparición del UCICAM y un esquema distinto, diferente, de evaluación de los propios profesores, en donde participen los propios profesores. Entonces, en esas mesas de trabajo también se está con el CENTE y con la CENTE. De hecho, se van a abrir algunas mesas de trabajo con el Congreso para iniciar ese proceso de discusión de manera abierta, ya no solamente con las dirigencias sindicales, sino que también pues participen las maestras y los maestros que quieran participar. Ok, Presidenta. En otro tema, a un mes de que Donald Trump tomó posesión, ¿cuál sería el balance que usted realiza, dado que antes de que entrara, incluso en campaña se decía que probablemente iba a haber una crisis bilateral, e incluso hay datos que arrojan totalmente lo contrario? Por ejemplo, durante 2024, México registró una inversión extranjera directa por 33.832 millones de dólares, el mayor monto desde 1999. Sí, sale ahí, creo que en El Economista, o no sé, a ver, enseña. Esto en suma con que el presidente Trump deportó a 37.660 personas, un número menor incluso comparado con el último mes del expresidente Joe Biden. ¿Cuál sería el balance que usted daría a este mes? Pues yo resaltaría, porque a nosotros lo que nos importa pues es México y la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos y obviamente el tratado comercial Canadá, México, Estados Unidos y los mexicanos que viven allá, su protección y su defensa. Entonces, lo que destaco es que ha habido diálogo, que sigue habiendo diálogo. Entonces, eso es muy importante. Más allá de otras evaluaciones, yo no entraría a ese tema. Yo digo que hay que rescatar las 3 llamadas que he tenido con el presidente Trump. Hemos salido con acuerdos y eso es bueno, y esperamos pues que en esta ocasión no sea diferente, que podamos salir con acuerdo y que hay diálogo permanente. Y estas inversiones que aumentaron inclusive… pues siguen las inversiones, ¿no? Fíjense, es algo muy bueno y habla bien de México. Ahora que he estado en los estados del norte, donde ustedes saben que hay una inversión importante, le pregunté al gobernador de Nuevo León el día que estuvimos el Día del Ejército si había bajado la cantidad de empresas que quieren invertir en Nuevo León. Me dijo no, continúa, hay nuevos parques industriales que se están instalando. Le pregunté al gobernador de Durango, ellos tienen varias inversiones muy importantes que incluso vamos a anunciar probablemente la próxima semana aquí en la mañanera.
Le pregunté al gobernador de Coahuila, con quien también tuve oportunidad, también me dijo, no han bajado las solicitudes de inversión. Entonces es algo muy bueno en México, quiere decir que incluso con todo este tema que se habla de las tarifas, no ha habido ninguna, digo, obviamente paran algunas que a lo mejor estaban programadas, pero siguen las inversiones. Entonces, mañana vamos a anunciar también otras inversiones, vamos a hacer jueves de anuncios de inversiones. Entonces, mañana viene Marcelo, o si él se tiene que ir a Washington, viene su equipo a anunciar nuevas inversiones. Entonces, la economía de México es muy sólida, muy fuerte, y evidentemente lo que queremos pues es que no haya aranceles, ¿verdad? Para que sigamos con este tratado comercial que ha sido benéfico para los tres países. Y ya para terminar, Presidenta, ayer el Congreso de Campeche despenalizó el aborto y ya suman 22 entidades que tienen esta despenalización. Preguntarle si desde la Secretaría de las Mujeres va a haber algún impulso para fomentar estas iniciativas en otros estados. Se está dejando en los estados, en la decisión de los estados, y pues son ya 22 estados que lo tienen. Y recuerden que ahí hubo una resolución de la Corte hace tiempo en este tema. Gracias, Presidenta. Ahora pongan ahí lo de inversión récord. No sé si es el Financiero o el Economista. Ya terminamos. 9:04. Vamos con las mentiras. Ay, miren, no había visto lo de acciones de Tesla. Pues muy buena noticia, la verdad. Inversión foránea sumó 36.872 millones de dólares y alcanzó cifra récord en el 2024. El monto fue superior en 2.3% respecto al registrado al año previo. Reinversiones subieron 7.8%. Nuevas inversiones. Reinversiones. Hay muchas empresas automotrices que fortalecieron su inversión, por eso se habla de reinversión. Pero suma una cifra pues muy importante para el país. Bueno, vamos a cerrar ya con detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. A partir de la tergiversación del contenido de una solicitud de asistencia consular divulgada públicamente el 21 de febrero, otros medios de información, comentaristas, políticos de oposición y cuentas de redes sociales que no usuarios, en sincronía reprodujeron la mentira de que el Gobierno de México defiende a Ismael Zambada o tiene alguna relación con él. La mentira, así sea repetida de manera coordinada por medios de información y potenciada en redes sociales con el uso de bots y troles, no se convierte en verdad. El mundo virtual no es la realidad y esta, con los datos duros, evidencian que quienes se fotografiaron con Genaro García Luna hoy mienten, como lo hacen algunos políticos de oposición que, a partir de una fotografía, reiteran la narrativa injerencista de la falsa relación del Gobierno de México con el crimen organizado. Veamos el video del detector de mentiras. Mentiras sobre una falsa colusión entre el Gobierno de México y el crimen organizado para repatriar y liberar a Ismael El Mayo Zambada, nuevos impuestos a plataformas de streaming y ataques a la elección judicial fueron algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum defenderá a Ismael Zambada. El Mayo Zambada amenaza con colapsar la relación México-Estados Unidos y el gobierno mexicano no lo defiende. Y la presidenta contesta que lo va a defender. ¡Mentira! El 21 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno de México revisa la petición de Ismael Zambada y agregó que se trata de atender el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado sin haber seguido todo el procedimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum también negó conocer a Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael Zambada. Agregó que en la red social X
El 70% de los mensajes de la conversación alrededor de esta noticia falsa fue impulsada por cuentas automatizadas. Las publicaciones también aseguraron falsamente que Penilla fue asesor jurídico de la campaña presidencial de 2024 y asesor honorífico del gobernador Américo Villarreal. 2. Ismael El Mayo Zambada dio un ultimátum al gobierno de México y amenazó con colapsar la relación con Estados Unidos. El gobierno de la presidenta Sheinbaum cedió a un ultimátum que vino desde Estados Unidos. No fue de Donald Trump, fue de Ismael El Mayo Zambada. Los ecos del amago, del bombazo de Ismael El Mayo Zambada, o me regresan a México, o el colapso, me sacan de Estados Unidos, o cualquier cosa puede pasar. ¡Mentira! El 20 de febrero, el equipo jurídico de Ismael Zambada presentó al cónsul general de México en Nueva York una solicitud de asistencia consular, no un ultimátum. En su solicitud, Zambada dijo que el Estado mexicano debe intervenir a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pero no amenazó con colapsar esa relación. Además, el abogado Juan Manuel Delgado González, integrante del equipo jurídico de Zambada, aseguró que no se trata de un ultimátum o amenaza, sino de una exigencia de respeto y de ejercicio de un derecho que tiene toda persona. 3. El gobierno de México busca cambiar la Constitución para proteger a los cárteles. ¡Mentira! La reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución mexicana no protege a los cárteles. Establecen respectivamente que a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lascivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. 4. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso aumentar los impuestos a las plataformas de streaming para crear un fondo solidario. ¡Mentira! El proyecto de iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no plantea la creación de ningún fondo solidario ni el cobro de impuestos o derecho adicional a los ya contemplados en el marco jurídico existente. 5. La elección judicial no garantiza el voto universal y busca liquidar al Poder Judicial. ¡Mentira! La elección judicial no elimina al Poder Judicial, ni modifica el régimen de gobierno, ni la división de poderes establecidos en la Constitución mexicana. El 1 de junio de 2025, todos los mexicanos mayores de 18 años con credencial de elector y registrados en el padrón electoral podrán ejercer su derecho al voto en la elección de personas juzgadoras en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 para elegir ministros, magistrados y jueces. Y adelantar que para la próxima semana vamos a incluir los videos de inteligencia artificial que han estado circulando en redes sociales donde falsamente aparece la presidenta invitando a hacer inversiones. Completamente falso y los presentamos la próxima semana. Presidenta, gracias. Es importante esto que menciona, por eso se lo decía ahora, porque me han preguntado en las giras. Entonces, para todos los que nos escuchan, no estoy invitando a invertir en nada. Particularmente hay una de Pemex por ahí, que mucha gente me ha preguntado en las giras. Entonces son falsas, absolutamente, son mentira. Sí tiene su tema, la inteligencia artificial. Bueno, gracias a todas y a todos. Buenos días.